Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, hoy 20 de septiembre del año 2018, como todos los jueves, acompañándoles en nuestro programa y pues como siempre en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Keñel Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Pedro Uruchurtu. Recuerden que también pues podemos conversar con ustedes, pueden estar en contacto con nosotros, nos encanta escucharlos, nos encanta siempre estar en contacto con ustedes. Los pueden hacer a través del 0212-482-9750 para aquellos que deseen pues llamarnos, y también a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes de texto al 3456, que es igual a Dilo. Recuerden, Dilo 3456 y 482-9750 para quienes quieran pues llamarnos y estar con nosotros vía telefónica. También pueden seguirnos a través del Twitter @RCR750, en Periscope @RCR750 y por supuesto a través de rcr.tv, la radio que se ve, en caso de que nos sintonicen desde afuera, nuestra maravillosa diáspora, y en caso también de que haya cadena. Y bien, hoy tenemos un programa en el cual queremos analizar algunas cosas interesantes, sobre todo las que han venido pasando a nivel internacional. Por supuesto, me referiré también a algunas recientes declaraciones por parte de algunos dirigentes venezolanos, pero no quiero dejar tampoco de mencionar pues un poco lo que ha sido la atención internacional sobre el tema venezolano durante esta semana, que ha sido bastante movida. Por supuesto, uno de los principales digamos, incidentes o hechos a destacar fue la propia visita del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a la frontera, que fue, por supuesto, a final de la semana pasada, y todas las consecuencias y todas las reacciones que esto generó, no solamente un supuesto comunicado del Grupo de Lima, en el cual, pues, entre otras cosas, condenaban cualquier vía, salvo la que no fuera diplomática, para resolver la crisis venezolana, que vale decir, lo interesante de esto es que Colombia y concretamente Colombia se desmarca de este comunicado, al igual que Canadá. También lo hace Panamá, quien luego retira su firma, y pues al final pues hemos visto cómo hay una conciencia internacional, entre otras cosas porque luego también supimos y se reveló una trama esta semana con respecto a lo que pudo haber habido detrás de este comunicado del Grupo de Lima, que por cierto emana desde el propio Perú, de la propia Cancillería peruana, y es que pues según revela incluso El Nuevo País en su página web, es el vicecanciller peruano Hugo de Sela el que estaría buscando ser electo secretario general de la Organización de los Estados Americanos al término del mandato de Luis Almagro, que por cierto le quedan 2 años aún de gestión, o incluso antes. Y por esto pues es desde la Cancillería peruana que se impulsa este comunicado apresurado, que se vio más como una respuesta a esta visita de Almagro y a este trabajo de Almagro en la frontera, y pues lo que ha venido haciendo, además de un durísimo video en el cual pues no solamente dice o habla de ese principio del derecho internacional contemporáneo, como lo es la responsabilidad de proteger, que pues hace que los gobiernos asuman su responsabilidad frente a las violaciones a los derechos humanos y frente a tiranías como las que enfrenta hoy Venezuela, sino que también asume su responsabilidad como secretario general del principal cuerpo, la principal organización regional, la más antigua y por supuesto la de más trascendencia e importancia por sus instituciones, como lo es la Organización de los Estados Americanos y todo el sistema interamericano, cuando afirma Luis Almagro que pues entre otras cosas su deber es alzar la voz y no callar y no hacerse la vista gorda, como pasó ya
anteriormente en otros países, en otras crisis, en otros genocidios, como por ejemplo el de Ruanda, que incluso lo menciona en el video. Y por supuesto, pues asume un rol mucho más activo en lo que es la defensa de la democracia y los derechos humanos, porque al final ha entendido su responsabilidad en estas horas tan complicadas. Y por supuesto esto generó muchísimas reacciones, entre otras, por ejemplo, la del señor Henry Falcón, que ayer abiertamente en una entrevista afirma que pues el señor Almagro dejó a un lado su rol diplomático, y es que precisamente Luis Almagro entendió que esto ya trasciende a la diplomacia y que amerita de una actuación política real, decidida, que no se quede solamente en declaraciones y que no se quede solamente en comunicados, mientras miles de venezolanos siguen huyendo por la frontera y por supuesto miles de venezolanos siguen padeciendo las consecuencias de la crisis humanitaria. Y por cierto, otra cosa muy importante que surge precisamente a partir de lo que es la atención internacional sobre la crisis venezolana es ayer cuando se filtra la información propia de una entrevista que le hacen al canciller peruano, en el cual afirma que la próxima semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que será como siempre en Nueva York, 5 países, a saber Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y este último país, Perú, firmarán la próxima semana, pues en el marco de esa Asamblea General, la carta en la que denunciarán a Nicolás Maduro y a otros funcionarios del régimen ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues para solicitar formalmente una investigación por cometer crímenes de lesa humanidad. Lo más importante, y esto es muy importante destacarlo porque amerita, digamos, comprender la importancia que esto tiene en un momento como este para incluso el derecho internacional. Es la primera vez que se presenta una denuncia colectiva, es decir, con 5 países de la región ante un caso de violación a los derechos humanos y de digamos, crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que ocurre esto en la historia del Estatuto de Roma y por supuesto de la Corte Penal Internacional. Además, confirman que junto a esta carta que firmarán en el marco de la Asamblea General de la ONU, que por cierto Nicolás Maduro no ha confirmado que asistirá, porque entre otras cosas afirma que su seguridad personal está en riesgo, esta carta que firmarán los 5 mandatarios y cancilleres la próxima semana en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York también irá acompañada del informe de expertos presentado por la OEA y también uno elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. De manera que muy movida la comunidad internacional. Y por cierto, también importante destacar sobre la ONU y pues todo lo que va a ser la Asamblea General de la próxima semana. También la ONU designó el día de ayer a un representante para la migración venezolana, que no es otro que el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, que trabajará con el fin de obtener respuestas humanitarias, acceso al territorio, identificación y estatus regular de migrantes que huyen de la crisis, venezolanos, y por supuesto involucrarán a la ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones a los fines de no solamente saber a ciencia cierta y manejar a ciencia cierta qué es lo que está pasando en la frontera, sino desde luego actuar oportunamente. Así que vemos entonces cómo no solamente la sesión del Consejo de Seguridad bajo la Fórmula A, luego la visita de Almagro a la frontera, luego esta semana esta designación de un representante especial para la migración venezolana por parte de la ONU, la Asamblea General de la próxima semana, esta denuncia colectiva de 5 países ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Nicolás Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad y lo que se espera sea en los próximos días una reunión del Grupo de Lima para seguir abordando el tema venezolano, demuestra que hay pues pleno interés en el tema venezolano y por supuesto buscar una solución lo antes posible. Por cierto, algo importante mencionar que siempre debe llamarnos la atención y sobre todo debe alertarnos, el señor Rodríguez Zapatero está nuevamente en Venezuela. No nos extrañaría que detrás de en su intención esté la búsqueda de un nuevo supuesto proceso de diálogo que, digamos, quiera enfriar nuevamente el nivel de efervescencia que se vive hoy en Venezuela. Sabemos que el señor Zapatero es un actor del régimen, lo hemos dicho hasta el cansancio en nuestros editoriales y en nuestros comentarios siempre que lo hemos conversado. Entre otras cosas porque el señor Zapatero atribuye la causa de la migración venezolana a las sanciones impuestas a funcionarios del régimen cuando no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela, lo cual lo coloca pues al lado
del régimen venezolano que precisamente dice las mismas cosas. Y pues, como les decía, el Nuevo País devela una trama en la cual presuntamente está el señor Zapatero involucrado, que es precisamente este comunicado del Grupo de Lima apresurado por parte, digamos, emana de la Cancillería peruana, pero realmente emana por parte del vicecanciller peruano Hugo de Sela, quien aspiraría a asumir entonces la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en el año 2020 o antes, y precisamente el señor Zapatero sería el que estaría detrás de esta operación para que el señor Hugo de Sela sea quien desplace a Luis Almagro en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Así que bueno, como siempre, los tentáculos de Zapatero en todas partes, lo cual debe llamarnos a la reflexión, porque si bien es cierto, nadie dudaría que el señor Zapatero es un actor pro régimen, lo que sí preocuparía es que algunos dirigentes de oposición sigan considerando que este señor es un representante adecuado, óptimo para sentarse a dialogar, cuando sabemos que eso ni será diálogo, ni por supuesto él será un mediador, sino que todo lo que buscará será darle tiempo y estabilidad al régimen. De manera que eso debe hacernos reflexionar, porque no es la primera vez que ocurre. Luego de 4 años de fracasados y falsos diálogos, habría que preguntarse si entonces algunos dirigentes de oposición seguirían cayendo en la trampa del señor Rodríguez Zapatero, que entre otras cosas ha dicho en muchas de sus visitas que ya, por ejemplo, la fraudulenta Asamblea Constituyente es un hecho que no se puede descartar, y que por supuesto, entre otras cosas, esto daría a entender que él estaría a favor de la aprobación de una nueva constitución, cuando todos sabemos que sería ilegal y fraudulenta. Por supuesto, todo esto en el marco de una entrevista que también, por cierto, da el señor Henry Falcón ayer, en la cual dice que está en contra de cualquier salida violenta y cualquier intervención militar. Desde luego, uno puede estar de acuerdo con que el señor Falcón no esté, aceptando ninguna de estas soluciones. Creo que nadie en el país, al menos de la dirigencia, responsablemente ha llamado a este tipo de soluciones para la crisis venezolana. Sin embargo, el señor Henry Falcón prácticamente acusa de violencia a quien no defienda una especie de proceso de diálogo con un régimen que él mismo vivió las consecuencias de haberse sentado a dialogar con ese régimen, e incluso haber participado en un supuestamente proceso electoral que terminó siendo pues fraudulento, y él lo vivió en carne propia, lo cual demostró que era un actor más dentro de ese juego. Y lo curioso es que este señor entonces culpa y señala de violentos a todos aquellos que no estén de acuerdo con él, lo cual eso sí llama la atención, porque se coloca pues del lado del régimen, que prácticamente nos ha colocado en el chantaje de diálogo o violencia, cuando sabemos que la fuerza y la manera de exigir, la manera de protestar sin creer en falsos diálogos, de ninguna manera significa violencia, sino significa sencillamente fuerza, y desde luego lo que significa luchar, y una ruta en la cual, digamos, entre la alineación de fuerzas sociales, internacionales, institucionales, el régimen entienda que es mejor su salida a permanecer en el poder. Y eso es lo que muchos sectores han llamado, principalmente, por ejemplo, la alianza opositora Soy Venezuela. De manera que el señor Henry Falcón nuevamente arremete contra aquellos que pues no quieren dialogar. Él prácticamente habla como si estuviéramos en una especie de gobierno democrático en el cual se puede cohabitar. Esa probablemente sea su hipótesis, pero está demostrado que mientras cohabitemos con el régimen, como ellos lo han hecho, no saldremos de esta crisis. Y por cierto, él dice que una salida rápida o una salida por la fuerza implicaría entonces que se agudizara la crisis. Y la pregunta es, mientras más esperemos, ¿qué tanto más va a avanzar la crisis? Y por supuesto, la cantidad de venezolanos que morirá como consecuencia del hambre, de la falta de medicamentos y por supuesto de la indolencia de quienes desde sus posiciones de poder pretenden pues sencillamente aferrarse al poder venezolano. De manera que tenemos que reflexionar mucho sobre este incidente. Y volviendo al tema, como siempre lo hemos dicho en nuestros análisis en el programa, cuando hablamos de unidad, siempre es importante hablar de la unidad, pero la importancia de esa discusión es la unidad ¿para qué? Porque como digo yo, si se trata de una unidad en la cual todos estemos amarrados para irnos todos por un barranco, porque es mejor morirnos todos a que nadie se salve, pues déjeme decirle que en ese contexto la unidad no funcionaría y muchos preferirían no estar. Así que eso hay que entenderlo, porque la unidad no es unanimidad, y por supuesto la unidad
implica más que sencillamente una foto, como estos señores han querido demostrar. Desde luego la unidad no puede admitir corruptos, no puede admitir cómplices y no puede admitir a aquellos que han decidido darle oxígeno al régimen y que hoy, aunque se quejan de que ese régimen hace lo que hace, lo tratan como un gobierno democrático más. Por cierto, desde acá, toda nuestra solidaridad y respaldo al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a su valiente y, por supuesto, loable gestión al frente de este órgano. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Antes de continuar, tenemos aquí un par de servicios públicos que queremos anunciarles con carácter de urgencia. Se solicita para niño Lorecort pediátrico. Lorecort pediátrico, ya sea en carácter de donación, compra o ubicación. Así que quienes sepan algo de este medicamento, Lorecort pediátrico, por favor comunicarse con Doris Martínez a través del 0414-249-0632. Doris Martínez, 0414-249-0632. Y para una niña se solicita somatropina en ampollas de 10 miligramos, somatropina en ampollas de 10 miligramos y acetato de leuprolide en ampollas, acetato de leuprolide en ampollas de 11.25 miligramos, somatropina en ampollas de 10 miligramos y acetato de leuprolide en ampollas de 11.25 miligramos. Para cualquier detalle e información adicional pueden comunicarse con la madre de esta niña, Nelibel Meignem, a través del 0412-012-0418, 0412-012-0418. Y bien, cambiando un poco el tema, saliéndonos un poco del análisis coyuntural, político que nos acompañó en la parte anterior del programa, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a conversar de, sin que por supuesto es muy importante, no deja de ser importante esta discusión, sobre todo para nosotros los venezolanos que en los últimos 20 años hemos padecido las consecuencias de un régimen que más allá de ser todo lo que ya sabemos que es socialista, que obviamente es enemigo de la empresa privada y enemigo de la libertad, y que además ha estado
incurriendo y vinculado además con el crimen internacional organizado, todo lo que sabemos de ese régimen. También no es menos cierto que tenemos grandes retos por delante. Y los tenemos porque precisamente este régimen nos ha empobrecido intencionalmente, con la intención de hacernos más dependientes y con la mano extendida. Esto desde luego nos hace repensar la pobreza, y por eso hoy tengo un invitado muy especial en el programa, que es Juan Pablo Chamón, politólogo, director de proyectos y cofundador de Libera Bolivia, que es un think tank que busca promover ideas de libertad en jóvenes, y además es el director ejecutivo para América Latina de Pobreza S.A., Poverty Inc. en inglés, del Acton Institute de los Estados Unidos, porque precisamente este instituto, a través de este documental que se llama Pobreza, Sociedad Anónima, pues han hecho reflexionar a muchísimas personas y muchísimas instituciones alrededor del mundo sobre precisamente la pobreza, repensar la pobreza. Es un documental de 91 minutos que ha ganado más de 60 premios, está presente en más de 10 plataformas digitales y que, entre otras cosas, lo que busca precisamente es entender cómo ha venido siendo lo que se considera la lucha contra la pobreza, vista como un negocio, y hasta qué tanto, quién se beneficia de ese negocio. Así que por eso vamos a hablar con Juan Pablo Chamón, porque además esto es uno de los retos que tenemos por delante. Recuerden que Venezuela está atravesando una crisis humanitaria sin precedentes, y esto va a ameritar desde luego ayuda humanitaria, va a ameritar desde luego apoyo internacional, cooperación internacional, y será muy importante tener claridad de qué vamos a hacer con esa ayuda y, por supuesto, cómo vamos a enfrentar los desafíos que la propia pobreza ya nos deja como país. Así que muy buenos días, Juan Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos en Aquí sea la libertad. Muy buenos días, Pedro. Te agradezco mucho por el espacio y la oportunidad de poder hablar sobre este tema que nos preocupa a todos, ¿no? Que es la pobreza, sobre todo en América Latina, y conociendo el contexto que tenemos y los modelos paternalistas que se van aplicando dentro de nuestro continente. Así es, Juan Pablo. Cuéntanos, para quienes nos escuchan en Venezuela y por supuesto fuera de nuestras fronteras, cuéntanos un poco más del proyecto, del documental y el proyecto en sí mismo de Pobreza, Sociedad Anónima, Pobreza S.A. Y sobre todo, digamos, ¿cuál es el principal objetivo que buscan con la promoción de estas ideas? Mira, te comento a grandes rasgos lo que es el documental. El documental reflexiona sobre los efectos del multimillonario sistema internacional de alivio a la pobreza. Y dentro de este hay unas sutiles dinámicas neocoloniales que se encuentran en la mayoría de los modelos de ayuda, ya sea internacional o internas. Y esto es común porque posicionan a las pobrezas, y esto va a sonar muy reconocible para mucha gente que nos está escuchando, posicionan a las pobrezas en situación de pobreza como sujetos pasivos de caridad, en lugar de verlos como activos protagonistas de sus propias vidas, ¿no? Y en ese sentido, lo que quiere hacer el documental Poverty Inc., Pobreza S.A., que es la traducción que se le ha dado al español, es denunciar esto, pero no quiere ser el típico documental de denuncia que no propone nada y deja un sabor amargo al momento de iniciar los créditos finales. Lo que quiere hacer es mostrar que las personas que viven en situación de pobreza son seres humanos creativos, capaces, trabajadores, que tienen sueños y deseos de superación, y lo que están esperando de quienes quieren ayudar es que empiecen a verlos de esa forma, que empiecen a verlos capaces de salir de su propia situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hace más de un año? Estamos difundiendo este documental en toda América Latina. Hemos tenido la suerte de organizar más de 60 presentaciones en este último año y mostrarlo a casi 3,000 personas. Y la recepción es increíble. Ahora mismo estoy saliendo de una presentación en una universidad reconocida en La Paz, Bolivia, y la recepción es muy buena. Muchos de los estudiantes me decían: gracias por hacernos ver de este modo la pobreza, porque nos han acostumbrado a ver a la persona en situación de pobreza de otra forma, ¿no? Como una persona que necesita, que no sabe lo que quiere y que hay que darle todo. Y en ese sentido, por eso es que insistimos en el tema de repensar la pobreza. Así es, porque además uno debe entender que a veces pecamos todos
y principalmente quienes defienden esta manera de ver la pobreza que no es la adecuada, podemos pecar de ingenuos, podemos pecar de incluso de actuar de buena fe, ¿no? Porque muchas veces pasa que, digamos, esta actuación no es intencionalmente negativa, es decir, la gente no actúa así sabiendo que es malo, sino porque la gente cree que puede ayudar de esa manera. Pero aquí caemos en un concepto y en un término que es muy importante, que es el de la solidaridad efectiva. Es decir, no solamente basta con ser solidarios y creer que estamos ayudando, sino estamos conscientes de que esa ayuda verdaderamente está siendo efectiva, esa solidaridad realmente es efectiva. Y muchas veces pasa, como dices tú, que por el propio sistema, como está acostumbrado a dar estas ayudas y está acostumbrado de alguna manera a invertir sus recursos, termina no solamente subestimando la propia capacidad de crear riqueza por parte de las personas que obviamente tienen menos recursos, sino que además las acostumbran a un sistema de prácticamente de dar sin recibir nada a cambio, y que no solamente es eso, sino que también la gente pues se acostumbra a que le den todo regalado, ¿no? Y eso al final, desde luego, lo que hace es estancar y generar incluso más dependencia, lo cual, por cierto, en el documental ustedes también lo llaman como una nueva manera de paternalismo, que no proviene solamente del Estado. No, proviene también de las organizaciones de ayuda internacional, que va en alianza con el Estado. Estoy seguro que muchas veces en tu programa lo has mencionado, el desarrollo no se planifica desde una oficina o desde una institución. El desarrollo es una cuestión mucho más grande que se va dando a través de la creatividad humana, de la capacidad humana, de la creación de negocios y espacios que permitan que podamos encontrar nuestras mayores capacidades y podamos ir desarrollando lo que realmente somos. Y en ese sentido, es importante hacer notar esto, porque sucede mucho en nuestro contexto latinoamericano. Todos tenemos intención de ayudar, y ver a una persona en situación de pobreza nos despierta un compromiso en nuestro corazón de querer hacer algo, pero no basta simplemente con hacer algo que no funcione. Siempre tenemos que pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo, y que esa acción que vayamos a realizar realmente tenga un impacto verdadero en la comunidad a la que queremos llegar, en las personas con las que queremos trabajar, en lo que queremos hacer, porque si no, lo que estamos haciendo es perpetuar este sistema de ayuda que termina siendo perjudicial para absolutamente todos. Así es, así es. De hecho, parte de la reflexión a que esto nos lleva es, porque, por si no lo sabes, Juan Pablo, obviamente, digamos, en este momento compartimos dinámicas similares con gobiernos autoritarios, y desde luego que son abiertamente enemigos de la libertad, pero Venezuela, digamos que durante muchos años, e incluso todavía, se acostumbró a vivir del rentismo petrolero, ¿no? De ese petroestado gigante que, pues, con todos sus recursos era capaz no solamente de supuestamente redistribuir la riqueza, pero realmente lo que terminó generando fue incluso más dependencia por parte de las personas, lo cual convirtió a ese petroestado en un gran papá. Esto demuestra que, como te lo decía entonces en la parte anterior, este tema de la dependencia no solamente puede ser, digamos, dependencia del Estado, sino que también podemos ver cómo este paternalismo se puede generar una especie de rentismo de las ayudas internacionales, que, como bien hemos dicho, estas ayudas internacionales probablemente pueden tener las mejores intenciones, pero incluso terminan generando distorsiones en las economías locales, terminan generando incluso más pobreza, y por supuesto incluso terminan generando hasta un rechazo a los propios mecanismos de emprendimiento que pueden generarse en los países que necesitan precisamente de más emprendimiento y más libertad económica y política para poder progresar. Así es, no se duda en ningún momento las buenas intenciones al momento de ayudar, es más, se las reconocen, y en ese sentido esa iniciativa que surge de ver a una persona en situación de pobreza o en necesidad y querer hacer algo es positiva por parte de, ya sea de las ONGs, de cualquier institución, pero el problema radica en ¿Cómo estamos afrontando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo genero condiciones en las que creo que
tengo la posibilidad de darte todo y no tengo ni siquiera la intención de enseñarte algo, de dejar que hagas las cosas por tus propios medios, porque tienes la capacidad de hacerlo, ahí se genera un problema de dependencia muy grave que termina siendo todo un sistema que es complejo de analizar, pero que si lo empezamos a ver desde una perspectiva positiva, como intenta el documental, de que se puede solucionar el tema de la pobreza a través de repensarla y ver a la persona en esa situación de otra forma, creemos que en muy poco tiempo la magia, por decirlo de alguna manera, o la superación de este problema se puede llegar a dar. Excelente. Porque... Juan Pablo, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero que me sigas comentando sobre esto y vamos a analizar incluso también la perspectiva venezolana de cara a los retos que tenemos, porque como lo decía cuando te estaba presentando, Venezuela está por afrontar el dilema de la ayuda humanitaria, que desde luego hay que recibirla, pero que debe asumirse además como algo responsable. Eso tiene que ser algo muy responsable lo que va a ocurrir con esa ayuda humanitaria que va a ingresar inevitablemente a nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La diputada Delsa Solórzano, dirigente de Un Nuevo Tiempo, destacó la importancia de que Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay hayan decidido acudir la próxima semana a denunciar ante la Corte Penal Internacional de La Haya al presidente Maduro por la violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y lo que se está trabajando hoy en el mundo es cómo resolver la crisis que está generando el problema de Venezuela ahora. Eso pasa evidentemente por acciones como las que van a ejecutar estos países de acompañar a la Corte Penal Internacional en la apertura de la investigación preliminar que ella hizo a la señora Bensouda. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que hay países que han decidido que en efecto van a convertirse en parte de este proceso que se ha iniciado con una apertura de una investigación preliminar que tiene que concluir y que tiene que abrirse la investigación ya formal para pasar a juicio. Los trabajadores de la empresa ExxonMobil protestan en la Plaza Brión de Chacaito en este momento para exigir a PDVSA el pago de deudas. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a la OPEP que baje inmediatamente los precios del petróleo. En Puerto Rico, banderas ondean hoy a media asta para honrar a las 2.975 víctimas que dejó hace un año el paso del huracán María por este país caribeño. Y en los deportes, en la Gran Carpa, el lanzador venezolano de los Medias Rojas de Boston, Eduardo Rodríguez, enfrenta este jueves a los Yankees de Nueva York, 11:33. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Tengo aquí también pues un par de servicios públicos para el señor Rafael Velázquez, para el señor Rafael Velázquez, Coumadin de 5 miligramos y Anasmol de 5 miligramos, Coumadin de 5 miligramos y Anasmol de 5 miligramos para el señor Rafael Velázquez. Pueden comunicarse con él a través del 0414-2448-951, 0414-2448-951. Y para la señora Ninfa Alvarado, Euthirox de 100 miligramos, Euthirox de 100 miligramos. Pueden comunicarse con la señora Ninfa a través del 0424-217-1983, 0424-217-1983. Bien, continuamos conversando con Juan Pablo Chamón, director ejecutivo para América Latina del documental Pobreza S.A., Poverty Inc. en inglés, del Acton Institute. Y dejábamos en el aire, Juan Pablo, un poco tu análisis con respecto al tema de la, por un lado, la dependencia que puede generar este tipo de ayudas que pueden tener la mejor intención, pero que no explotan, en definitiva, las capacidades de cada quien para generar riqueza, sino que por más bien lejos de ayudar, lo que hacen más bien es frenar esas capacidades porque vuelven a las personas, digamos, dependientes de esa ayuda, ¿no? Sí, así es. Tenemos que empezar por el lado de que el trabajo dignifica y todos tenemos que tener la posibilidad y por eso es la lucha por la libertad, ¿no? De poder generar la mayor cantidad de espacios posibles para mostrar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra creatividad, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser dentro de un marco de justicia en el cual podamos disfrutar de lo que hacemos y también disfrutar del goce que significa ganar lo nuestro, ¿no? De disfrutar lo que es mi trabajo, lo que yo genero a partir de y lo que puedo hacer. Y en ese sentido está muchas cosas que se encuentran a partir de ahí, pero para puntualizar, por ejemplo, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos tenemos varias cuestiones que vamos pensando a lo largo de nuestras vidas, y mientras más libertad tengamos para poder llegar a esto, más posibilidades vamos a poder tener de hacerlas, o por lo menos de tomar las decisiones para llegar a ver qué es lo que podemos llegar a realizar. Así es. Juan Pablo, yo dejaba, antes de ir a la pausa, en el tintero de nuestra conversación, digamos, algo que a mí en lo particular me inquieta muchísimo, y creo que a todos los venezolanos, porque desde luego Venezuela afronta una crisis humanitaria sin precedentes y sabemos que el mundo está dispuesto desde hace ya incluso un buen tiempo, dispuesto a ayudar, a enviar muchísima ayuda humanitaria porque la necesitamos. Estamos hablando de que en términos no solamente de alimentos, sino de medicamentos, realmente el país está sufriendo las consecuencias de este régimen que intencionalmente nos ha llevado a este estado prácticamente de supervivencia, en el cual la gente, bueno, o come o consigue medicamentos o sencillamente decide irse del país porque no puede soportar la situación. Y desde luego, por supuesto, también el régimen niega esta ayuda humanitaria porque ellos no van a aceptar, digamos, una solución al problema que ellos han generado intencionalmente, ¿no? Y sin embargo, sabemos que la ayuda humanitaria es inminente, va a llegar, es necesaria y desde luego va a requerir del esfuerzo de muchísimos venezolanos y extranjeros fuera de nuestras fronteras para que llegue, así como de gobiernos. Eso está muy claro. Sin embargo, una vez se atienda esta crisis y una vez el país
se estabilice. Queda, por supuesto, la incógnita, un poco a partir de lo que es la experiencia propia del documental. ¿Qué ocurre con esa ayuda? ¿Qué tanto tiempo debe durar? ¿Cómo hacer para que esa ayuda no se vuelva una transición de la dependencia del Estado a la dependencia a la cooperación y a la ayuda humanitaria? Es decir, ¿cómo hacemos para que esa pobreza generada por producto de la crisis humanitaria, digamos, no nos volvamos dependientes de esa ayuda y que por el contrario, pues estimulemos al país, no solamente desde el punto de vista legal y desde, por supuesto, la voluntad política, sino para que la sociedad entienda, ¿no?, la temporalidad y la importancia de no acostumbrarnos a esto? Mira, esto es importante mencionar en este momento. La ayuda por sí no es mala. La ayuda tiene buenas intenciones y en situaciones como esta es necesaria. Y en ese sentido lo que se necesita es que esta ayuda que se realice sea pensada en cuestiones no solamente de corto plazo, sino de largo plazo. La mejor ayuda y la ayuda que mejores resultados ha estado teniendo es esa ayuda que ha ido dirigida a generar el mejor ambiente para el emprendimiento, para la empresa privada, para el crecimiento de las iniciativas de distintos emprendedores, que además eso por cuestiones obvias ha ido generando trabajo, ha ido dignificando a las personas y ha ido demostrando a las personas que pueden salir de la situación en la que se encuentran por sí mismas. En ese sentido, seguramente que muchos de los venezolanos que se encuentran afuera están esperando ansiosamente a que se abran estos canales para poder enviar ayuda. Es importante puntualizar que esto se tiene que dar de una forma pensada. No es simplemente enviar por enviar o dar por dar, sino que tiene que tener un efecto positivo y las consecuencias que tiene esta ayuda tienen que estar pensadas en ese sentido, porque si no, lo que puede terminar sucediendo es que es ir del sistema de dependencia del Estado a un sistema de dependencia de la ayuda que no va a generar ningún tipo de solución en el mediano y largo plazo. Exactamente, de hecho, bueno, y hay casos, hay ejemplos muy, digamos, pintorescos, ¿no?, para entender esto, y creo que incluso no solamente lo toca el documental, sino que también libros como ¿Por qué fracasan los países? Lo comentan, que es el caso de Haití, por ejemplo, ¿no?, que no solamente, digamos, una serie de debilidades institucionales en lo democrático, en lo político, en lo económico, sino que también, pues, precisamente después de los desastres naturales y después las consecuencias de, por ejemplo, el sismo del año 2010, generó una dependencia incluso aún mayor de la ayuda internacional, sumado a un peligroso cóctel de corrupción y de prácticas, digamos, poco democráticas que han prácticamente conducido a ese país a una situación bastante dramática. Así es una cuestión lógica, ¿no? ¿Qué hago con el dinero del otro? Eso es lo que puede terminar sucediendo de manera, digamos, común en este tipo de situaciones. Y en ese sentido, es por eso que es importante ver a la persona en esta situación de pobreza como una persona que piensa, como una persona que sabe lo que quiere, que sabe lo que gusta, que sabe a dónde quiere llegar. Y por eso es importante, cuando se quiera ayudar, tener un diálogo con las comunidades, con las personas, para poder preguntarles qué es realmente lo que necesitas, cómo realmente te podemos ayudar, porque la línea es muy delgada. Y en ese sentido lo que hay que hacer es preguntar, ¿no? Realmente, ¿qué te puedo mandar? Imagínate, Pedro, que empiecen a mandar cargamentos y cargamentos de ropa a Venezuela. No sé si esa es la primera necesidad en este momento. Claro. Pero por ahí muchas personas están pensando que sí y están recolectando para hacer eso. Y esa sería una acción con buenas intenciones, pero no va a terminar de la mejor manera y no va a generar ningún tipo de solución. Así es. Y exacto. Y aquí, bueno, desde luego hay que entender que una cosa es la urgencia de la atención primaria en términos de alimentación, de salud,
y luego, por supuesto, la ayuda que buscará estabilizar de alguna manera la situación de vulnerabilidad, pero que no debe de ninguna manera esto derivar en una mayor dependencia de la ayuda a lo que debería ser la propia generación de oportunidades para la superación de la pobreza, lo cual es muy importante, y por eso creo que ahí el documental marca un punto muy importante, ¿no? Y un antes y un después en la manera de comprender la pobreza. Ahora, Juan Pablo, yo sí quisiera que nos contaras ya un poco, saliendo del análisis del centro del documental, lo que buscaron con el documental, un poco contaré más de la experiencia propia del documental. Sabemos que es un documental que ha sido premiado, un documental que ha recorrido el mundo. Un poco esa experiencia y, por supuesto, un poco la labor del Acton Institute en esto, ¿no? En el compromiso que han asumido con este documental. Y cuál ha sido también la experiencia de ustedes. Me contabas, por supuesto, ahora que está saliendo una conferencia en Bolivia, pero en general la reacción de la gente frente al argumento central del documental y la propia experiencia, ¿no? De hacer un documental de este tipo en momentos como estos. El Acton Institute viene hace muchísimos años preocupado por el tema de la pobreza y ha estado realizando distintos materiales para poder ir ensayando alternativas a este tema que es tan complejo y que necesita de mucho pensamiento, necesita de mucho análisis, necesita del involucramiento de muchas personas para poder superarlo. Y en ese sentido, Poverty Inc. es el documental estrella que ha obtenido más de 60 premios, como lo has mencionado en un principio, a nivel internacional en distintos festivales de cine, y que ha sido mostrado a públicos de todo tipo, de públicos de toda índole, empresas de todo tipo, de partidos políticos de cualquier línea ideológica, han tenido la iniciativa de recibirlo, y la experiencia que nosotros vamos teniendo respecto a mostrar este documental específicamente en América Latina es motivante. Me parece que esa es la palabra para definirlo, porque ha estado generando una identificación muy clara en distintos actores y también una autocrítica en otros que te permite soñar en que realmente se puede cambiar la situación en la que estamos de cierta pobreza generalizada más rápido de lo que pensamos. Nosotros sabemos, y por eso insistimos en las ideas de libertad, que la pobreza se puede solucionar en una generación si se dan las condiciones necesarias para hacer esto, ¿no? Y por eso estamos persiguiendo, y las reacciones son de todo tipo, pero lo más gratificante es ver cómo instituciones, como personas, como distintas ONGs van asumiendo las ideas del documental para generar cambios de acción dentro de sus líneas de trabajo, porque se dan cuenta que ciertos tipos de ayuda que estaban dando no estaban generando las consecuencias que ellos estaban pensando. Y te repito, no porque tenían malas intenciones, sino simplemente porque no lo habían pensado de esa manera. No, y porque eran parte de un sistema que ya ¿sí? Tiene años trabajando de esa forma. Exactamente, y es parte del desafío hasta generacional que tenemos nosotros de salir de ese sistema, de estar por encima de él y de generar esos cambios que permitan esto. Y realmente se ha estado dando, la recepción es muy buena. Invito a la gente que nos está escuchando a que nos siga en las redes sociales. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las coordenadas para seguirlos en las diferentes redes sociales, donde la gente puede saber más de lo que hacen y del documental? Estamos en Facebook como Pobreza SA, en Twitter @Pobreza SA igual, en Instagram de la misma manera. Pueden escribirnos un mensaje, un inbox para que nosotros les veamos la forma de facilitarles para que puedan ver el material y unirse a esta conversación que es repensar el tema de la pobreza y empezar a generar soluciones prácticas para que
podamos salir adelante de una vez por todas. Excelente. Bueno, Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Sin lugar a dudas, el tema central del documental, la iniciativa que han desarrollado con esto es muy importante y muy interesante, y sabemos que sobre todo va a ser necesario pensar en esos términos en la Venezuela que está muy cerca de tantos desafíos, de tantos retos que tenemos por delante, pero siempre enfocados en las ideas de libertad, que son las únicas que nos podrán llevar al éxito finalmente después de tanto tiempo de lucha. Así que gracias por tu tiempo y por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Pedro, por el espacio, por la oportunidad de hablar del documental. Invitar nuevamente a la gente a que nos escriba para poder ver el mismo y unirse a la conversación. Y felicitarlos por tener este espacio, porque sabiendo el contexto y conociendo lo que está sucediendo allá, realmente hacer lo que están haciendo es de gran valentía y merece ser premiado pronto. Así es. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí sea la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Los sábados, acércate al bar-restaurant Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lonlow te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar-restaurant Lonlow, poquito pero sabroso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. En capitalismo, el que no trabaja no come, mientras que en socialismo, el que no obedece al gobierno no come. Luis Pasos. Esa es nuestra frase del día. Muy interesante la conversación con Juan Pablo Chamón desde Bolivia, director para América Latina de Pobreza S.A., que no solamente es una iniciativa del Acton Institute que busca promover las ideas de libertad en toda la región, sino también como un documental que busca sacudir un poco la conciencia frente al mecanismo de ayuda, a cómo ha funcionado la ayuda internacional, que, ojo, y como bien lo decía Juan Pablo y lo analizábamos en la conversación, no es mala la ayuda per se, sino qué se hace con esa ayuda y cómo se focaliza, sobre todo dependiendo del contexto del país que la recibe y por supuesto qué es lo que realmente se está enviando y necesita ese país. De manera que ya tienen las coordenadas para quienes quieran seguir al documental y pues todo lo que están haciendo, porque son retos que vamos a tener que afrontar muy pronto en Venezuela con respecto, por ejemplo, a la ayuda humanitaria, no solamente recibirla, sino qué debemos recibir, qué se necesita y cómo hacer que quienes hoy están en mayor estado de vulnerabilidad y dependencia producto del régimen como consecuencia de sus políticas y su intención de llevarnos a la pobreza, cómo hacer para que esas personas efectivamente superen la pobreza y la dependencia y no se acostumbren de un Estado que les daba todo a una ayuda internacional que ahora les dará también todo o lo suficiente para vivir. Y ese es parte del reto que tenemos como país y como sociedad, y son debates que hay que dar, que de ninguna manera significan, por cierto, que no la vamos a recibir. Claro que la vamos a recibir, claro que la necesitamos y seguimos luchando para que
desde luego esa ayuda llegue cuanto antes, pero que llegue en los términos que el país realmente los necesita. Para cerrar, tenemos un par de servicios públicos más para la señora María. Para la señora María, ácido valproico para la señora María. Pueden comunicarse con ella a través del 0412-575-2305, 0412-575-2305. Y para la señora Santa Barriles, o mesartán potásico, pueden comunicarse con la señora Santa a través del 0414-261-2802, 0414-261-2802. Bien, ha llegado la hora de despedirnos. Ya saben que pueden acompañarnos como todos los jueves, muy pendientes la semana que viene con lo que ocurra en la Organización de Naciones Unidas y su Asamblea General, periodo de sesiones de la Asamblea General, muy atentos a los pronunciamientos del mundo y por supuesto a todas las acciones que estarán alrededor del caso venezolano y las próximas acciones que tomará la comunidad internacional de cara a la crisis que padece Venezuela. Como siempre, gracias por escucharnos. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.